Estamos de vuelta en Contexto Global, la franja informativa nocturna en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Donald Trump y Xi Jinping se declararon satisfechos tras la llamada de este viernes en la que el estadounidense aseguró acordaron un marco bilateral para que TikTok siga operando en la Unión Americana. El anuncio fue bien recibido por la casa matriz de la red social de videos ByteDance. Donald Trump informó que Estados Unidos realizó un nuevo ataque en el Caribe que calificó de letal contra un barco que, cito, estaba afiliado a una organización terrorista designada. Según el mandatario, 3 supuestos narcotraficantes murieron en los hechos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, convocó una consulta popular para determinar si se conforma una asamblea constituyente para reformar la Carta Magna. Además, un referendo para decidir sobre la reinstalación de bases extranjeras. El mandatario argumenta su intención de endurecer su guerra contra el crimen. Abrimos con la llamada entre los presidentes de Estados Unidos y China. Donald Trump y Xi Jinping discutieron durante alrededor de 1 hora sobre diversos temas, entre ellos el marco de un acuerdo para permitir que TikTok siga funcionando dentro del territorio estadounidense. El anuncio fue saludado por la casa matriz de la red social de videos ByteDance. Más detalles en este informe. El futuro de la red social TikTok en Estados Unidos ha estado en el aire durante mucho tiempo, pero según lo que Donald Trump calificó como una llamada telefónica productiva con el presidente de China, se han logrado algunos avances importantes en un posible acuerdo. Fue genial, tuve una gran llamada con el presidente Xi y como saben aprobamos el acuerdo de TikTok y estamos en el proceso. Tenemos algunos grandes inversores, algunos de los más grandes del mundo, inversores estadounidenses, grandes personas y esperamos cerrar ese trato. We look forward to getting that deal closed. Debido a las preocupaciones en materia de seguridad y vigilancia sobre los datos de los usuarios estadounidenses, Washington aprobó el año pasado una ley que obliga a TikTok, gestionada por la empresa matriz china ByteDance, a vender sus operaciones en Estados Unidos o arriesgarse a desaparecer de la red. En respuesta, ByteDance ha expresado su voluntad de negociar y mantener sus aproximadamente 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Agradecemos al presidente Xi Jinping y al presidente Donald Trump por sus esfuerzos para preservar TikTok en Estados Unidos. ByteDance trabajará de acuerdo con las leyes aplicables para garantizar que TikTok siga estando disponible para los usuarios estadounidenses a través de TikTok US. Ni Trump, ni Xi, ni TikTok han dado detalles sobre lo que podría incluir el posible acuerdo. La postura del presidente estadounidense sobre la red social ha cambiado desde que volvió a la Casa Blanca. El republicano ha retrasado varias veces la fecha límite para la venta. La última está estipulada para el 16 de diciembre. Además, el destino de la aplicación se ha visto envuelto en una espiral de aranceles entre Washington y Beijing, que ha tensado las relaciones entre las dos principales economías del mundo. Este mismo viernes, Donald Trump informó de un nuevo ataque en aguas del Caribe contra un barco que, según él, traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses. Confirmó que 3 hombres murieron en los hechos a los que calificó de narcoterroristas. Por órdenes mías, el secretario de Guerra ordenó un ataque letal contra una embarcación afiliada a una organización terrorista designada que se dedica al narcotráfico en la zona de responsabilidad del Comando Sur. Los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación estaba traficando con estupefacientes ilícitos y transitaba a lo largo de un pasaje conocido de narcotráfico en ruta para envenenar a estadounidenses. El ataque mató a 3 narcoterroristas a bordo del buque que se encontraba en aguas internacionales. El anuncio de Trump llega el mismo día en que en Venezuela el ministro de Defensa Vladimir Padrino López aseguró que Estados Unidos está llevando a cabo lo que calificó de guerra no declarada contra su país. Esto en referencia al despliegue militar en aguas del Caribe y los ataques contra lanchas que Washington justifica como parte de su lucha contra el tráfico de drogas. El funcionario venezolano pidió a la comunidad internacional que esté pendiente de la situación contra Venezuela y el gobierno solicitó una investigación de la ONU sobre los recientes hechos. Es una guerra no declarada y ya ustedes ven cómo personas, siendo o no narcotraficantes, han sido ajusticiados en el Mar Caribe. Ajusticiados.
Justamente este viernes, la canciller colombiana Rosa Villavicencio aseguró que la política antidrogas de Estados Unidos es un fracaso e instó a Washington a realizar cambios al respecto. Esto la misma semana en que la Unión Americana retiró a Colombia de su lista de países que luchan contra el narcotráfico. Nosotros hemos manifestado públicamente que no obstante tener la cooperación militar y realizar la coordinación para la interdicción en las aguas internacionales, lo que vemos es una presencia desproporcionada militar en la región que nada tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa convocó a una consulta popular para determinar si se conforma una asamblea constituyente con el objetivo de redactar una nueva Carta Magna y también un referendo para que el pueblo decida sobre la reinstalación de bases militares extranjeras. Ambas decisiones a través de decreto y saltándose a la Corte Constitucional. Para analizar el panorama conectamos con Jimena Ron Herráez, ella es abogada constitucionalista. Yo le doy la bienvenida a France 24. Empiezo preguntándole a qué se debe que el presidente Noboa convocara estas consultas por decreto y saltándose a la Corte Constitucional. Bueno, en efecto, en el país existe una tensión muy fuerte entre el presidente de la República y la Corte Constitucional. El presidente ha enviado varias propuestas de modificación constitucional vía reforma, vía enmienda, que han sido algunas, muy pocas, la verdad, aprobadas por la Corte Constitucional y varias no aprobadas. El presidente lo que ha hecho hoy es saltarse a la Corte Constitucional y enviar directamente una petición o una propuesta de modificación total de la Constitución a través de una asamblea constituyente directamente al Consejo Nacional Electoral. Bueno, ¿y puede ese tribunal dar marcha atrás a la orden del presidente? Es muy difícil porque el Consejo Nacional Electoral también ha venido de alguna manera tomando decisiones muy cercanas a lo que el Ejecutivo plantea. Me parece que no es tan posible, digamos, que exista una decisión negativa por parte del Consejo Nacional Electoral. Se reúne el día de mañana a tomar la decisión, pero, digamos, a partir de sus últimos pronunciamientos, se avisora que probablemente acepte esto. Si el Consejo Nacional acepta, caemos dentro del país en una especie, digamos, de problema constitucional, porque en el momento que el Consejo Nacional acepte esta propuesta, la Corte Constitucional pedirlo, ¿no? La Asamblea Constitutivamente se realizaría. Le pregunto, ¿qué es lo que quiere el mandatario con la modificación de la Carta Magna que se realizaría si se aprueba pues esta Asamblea Constituyente? Desde el inicio de su mandato ha venido, digamos, presentando estas constantes propuestas de modificación constitucional. Existe una aparente, digamos, desazón con la Constitución, con algunas de los artículos constitucionales, sobre todo la parte orgánica, ¿no? Artículos que refieren sobre todo al régimen económico, que es un régimen que establece que los sectores estratégicos, por ejemplo, telecomunicaciones, de energía, tienen que ser administrados principalmente por el Estado, y también existe de alguna manera una inconformidad con algunos procesos de control que tiene la Constitución ecuatoriana. Uno de ellos es la Corte Constitucional. Muchas de las decisiones, si no es casi todas las decisiones del Ejecutivo de gran envergadura, como decretos de estados de excepción, tienen que pasar primero por la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional ha hecho un trabajo, digamos, de análisis exhaustivo de estas decisiones del Ejecutivo. Muchas no las ha pasado. Recientemente el presidente Daniel Noboa presentó 4 proyectos de ley de urgencia económica que fueron aprobados por la Asamblea Nacional, y muchos de esos artículos fueron suspendidos por la Corte Constitucional. Esto generó, digamos, o ahondó esta tensión entre el presidente y la Corte Constitucional, que ha hecho que en este punto el presidente decida no tomar, digamos, el criterio de la Corte. El tema de la reapertura de bases militares extranjeras no es nuevo, es decir, es algo que le hemos escuchado a Noboa en muchas ocasiones. ¿Qué opinión tiene la población en Ecuador? Es decir, ¿hay una gran polarización al respecto? No, el tema de las bases militares es un tema que yo diría que está, digamos, bastante unificado en la población, porque se viene diciendo no solamente desde el gobierno de Noboa, desde gobiernos anteriores como el de Guillermo Lasso, se viene señalando que las bases militares podrían ser una forma para
luchar contra la inseguridad que vive el país, una inseguridad, digamos, que ha llegado a niveles alarmantes, de manera que para la ciudadanía se ve como una medida que podría contribuir, no eliminar, pero podría contribuir con esta, digamos, reducción de la inseguridad. Esta decisión pasó por la Corte Constitucional, debo decir, ¿no? Esta es apenas una modificación de uno de los artículos de la Constitución y esta sí siguió, digamos, el camino regular de reforma parcial, pasó por la Corte Constitucional, por la Asamblea Nacional. El tercer paso es que vaya a referéndum ciudadano, es decir, que la ciudadanía ratifique este criterio que, digamos, podría derivar en un criterio positivo de parte de la ciudadanía. Lo que está haciendo el presidente ahora es buscando unificar este proceso democrático con estos dos criterios, con el tema de las bases y con la redacción de la nueva Constitución. Pues Jimena, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Encantada, un abrazo. Nosotros continuamos. El Consejo de Seguridad de la ONU dio este viernes luz verde al restablecimiento de las sanciones contra Irán. París, Londres y Berlín exigen compromisos más firmes a Teherán sobre su programa nuclear. En la misma sesión fue rechazado un texto que preveía mantener el levantamiento de las sanciones decidido en 2015. Era el desenlace esperado, pero aún así supuso un golpe para Teherán. El viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió volver a imponer sanciones a Irán por su programa nuclear. Esto después de que Gran Bretaña, Francia y Alemania acusaran a Irán de no cumplir los compromisos del acuerdo de 2015. Lamentamos que Irán no haya tomado estas medidas hasta ahora. Le instamos a que actúe ahora. Reino Unido sigue comprometido con una solución diplomática. Estamos dispuestos a emprender nuevas iniciativas diplomáticas durante esta semana y más allá, para intentar resolver las diferencias. Los firmantes del acuerdo, que levantó las sanciones internacionales contra Irán, afirman que el país persa no ha cumplido sus compromisos, en particular al enriquecer sus reservas de uranio 40 veces más de lo pactado en el acuerdo del cual Estados Unidos se había retirado antes y Europa había menguado el cumplimiento de sus disposiciones. Existen fuertes tensiones desde la guerra de 12 días entre Irán e Israel, durante la cual estadounidenses e israelíes bombardearon las instalaciones nucleares y militares iraníes. Esto llevó a Teherán a suspender su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. La diplomacia iraní afirma haber presentado una propuesta justa y equilibrada para evitar las sanciones de la ONU. Si las otras partes demuestran buena voluntad, el acuerdo entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica podría constituir una base para la cooperación continua con el OIEA. Si se llevara a cabo una acción hostil contra la República Islámica de Irán, el acuerdo entre Irán y el OIEA se consideraría nulo. Tras el anuncio, la diplomacia iraní indicó todavía estar abierta a las negociaciones sobre su programa nuclear. El presidente iraní Masoud Pezeshkian viajará a Nueva York la semana próxima. Cerramos en la Gran Manzana porque cientos de personas hicieron fila frente a la tienda más icónica de Apple para comprar los más recientes productos de la marca. La presentación contó con la presencia del director ejecutivo Tim Cook en medio del entusiasmo por el lanzamiento de la familia de los iPhone 17 y otros productos. Las acciones de la compañía subieron alrededor del 7% durante la jornada. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros. Que ya llega Martín Bustamante con toda la información del continente americano en Aquí América. Feliz noche para todos.